Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. El Ecuador es un estado intercultural y plurinacional. Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el pueblo montubio y las comunas forman parte del Estado ecuatoriano único e indivisible. Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad con la Constitución y los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos los siguientes derechos colectivos: mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social. No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural. El reconocimiento, reparación, resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia y discriminación. Se garantiza conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles. Estas tierras estarán exentas del pago de tasas e impuestos. Se garantiza mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita. Se garantiza la consulta previa, libre e informada dentro de un plazo razonable sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente. Participar en los beneficios que estos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligada y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento de la comunidad consultada, se procederá conforme a la Constitución y la ley. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas con la participación de la comunidad para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. Se garantiza conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social y de generación y ejercicio de la autoridad en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral. Se garantiza crear, desarrollar, aplicar y practicar su desarrollo propio o consuetudinario que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Se garantiza no ser desplazados de sus tierras ancestrales. Mantener, proteger, desarrollar los conocimientos colectivos, sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales, los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad, sus medicinas y prácticas de medicina tradicional con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y flora. Se prohíbe toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas. Saber que somos naciones indígenas, afroecuatorianos, mestizos y montubios nos identifica. Identificarnos nos enriquece como culturas.
La interculturalidad no es solo saber que existen diferentes culturas, sino contar con todo. Por eso, en la interculturalidad no somos ni más ni menos. Simplemente diferentes pero iguales en derechos. Y esto hace que respetemos, escuchemos. Seamos respetados y escuchados. Pachamama. Pachamama es el espacio en el que nacemos, crecemos, amamos y morimos. Es nuestra Pachamama. Summa Causai es la vida del ser humano en equilibrio, complementariedad y armonía con los demás seres que habitan la Pachamama. Summa Causa.
plurinacionalidad es un sistema político que incluye a todos los pueblos y naciones, respetando sus identidades, formas de organización cultural, social y política. Nos hemos reunido aquí para celebrar un gran día. El Día del Estado Plurinacional. Ali Shamushka Kapaichi Tukuikuna, Kai Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, Ucumanta, Huillachigri, Kainapasa, Guata y Maya Rorascata. El Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades les da la bienvenida a la presentación del informe de rendición de cuentas del ejercicio fiscal en cumplimiento de la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y el Reglamento de Rendición de Cuentas. Les recordamos que pueden vernos por vía Facebook y así también canal de YouTube. Y les invitamos a que compartan para llegar a más personas sobre este evento por sus redes sociales. Al mismo tiempo, están cordialmente invitados a escribir sus preguntas tanto en la plataforma Zoom y así también en Facebook Live. Las mismas que serán respondidas en la parte final del informe. Para la apertura de este evento recibimos el saludo y bienvenida de Ángel Tipán Santillán, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. Hatun mama kunapaj, hatun taita kunapaj, ari nishkawanmi, kaipimikani, kaipimikanchik. Hatun pushakunata, hatun mandak kunatapas, alli chamushka, kaitanakuima, nishpani, kaipimikanchik. Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos, compañeras, compañeros, autoridades, líderes comunitarios, a esta gestión de rendición de cuentas del año fiscal 2020. Yupaychanchi, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad. Agradecemos por la apertura al secretario técnico del Consejo Nacional, así también agradecemos a quienes están acompañando desde el Consejo Nacional Electoral de la provincia de Bolívar y así también a los miembros del Consejo del Pleno de Pueblos y Nacionalidades. Para iniciar el informe de rendición de cuentas 2020, contaremos con la participación de Ana Lucía Tasiguano, quien realizará una introducción del informe y explicará la estructura, la normativa vigente, la misión y visión institucional, así también la línea a los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo. Bienvenida, Anita. Buenos días con todos y todas, compañeros y compañeras. Gracias por asistir a este evento muy importante para la institución, para que se pueda dar a conocer a toda la ciudadanía y principalmente a los sujetos de derecho, a los titulares de derecho, que son los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Les agradecemos su tiempo y también su atención a algunos de los logros, algunos de los caminos que se han emprendido en el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. Les damos nuevamente la cordial bienvenida y vamos a compartir el informe de rendición de cuentas del año fiscal 2020. Bueno, un poquito para poder entender la institución a la que estamos justamente en este momento visualizando su devenir y su accionar, quisiéramos indicar que esta presentación, esta rendición de cuentas, tratará 6 aspectos fundamentales que los hemos identificado como parte de estas competencias y responsabilidades del Consejo Nacional para la Igualdad. El primero
justamente es, si pasamos a la siguiente, los resultados alcanzados en la gestión del ejercicio fiscal 2020 en atención a las recomendaciones ciudadanas fueron estructuradas en 6 partes. La primera, la gestión de articulación interinstitucional. La segunda, las acciones de impacto en la pandemia del COVID. El manejo de la agenda de la igualdad. Cuarto, herramientas técnicas y tecnológicas para el cumplimiento de las competencias. En el quinto punto, compromisos nacionales e internacionales del Estado en materia de derechos humanos y derechos colectivos. Y sexto, la gestión administrativa, financiera y de talento humano de esta institución. Bueno, ¿qué son los Consejos Nacionales para la Igualdad? En específico, el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades está encargado de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. La Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad establece el marco institucional y normativo de los Consejos Nacionales de la Igualdad, regula los fines, naturaleza, principios, integración y funciones para el ejercicio de las atribuciones. Asimismo, la rendición de cuentas es un derecho ciudadano y una obligación de las instituciones públicas que permite generar una relación de doble vía entre la ciudadanía y las instituciones del Estado, a través de mecanismos que permitan hacer transparente la administración pública, acorde a lo que dice la ley en el artículo 90, configurado en la Ley de Participación Ciudadana. Es fundamental en este informe de gestión tener clara la misión del Consejo Nacional de la Igualdad, que es asegurar esta plena vigencia de los derechos de igualdad y no discriminación, a través de del ciclo de la política pública, que es la formulación, la transversalización, la observancia y seguimiento de estas acciones del Estado bajo el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Y la visión, este consejo tiene la visión de ser una institución que contribuya a la construcción del Estado intercultural y plurinacional, consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, promoviendo e impulsando justamente las políticas públicas a favor de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, así como de colectivos, fortaleciendo la unidad nacional, pero en la diversidad, respetando la diversidad. La actividad del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades está referenciada también en en 5 ejes, ¿no? Objetivos, políticas y metas del Plan Nacional de Desarrollo y sus objetivos estratégicos, como por ejemplo, impulsar la capacidad de gestión operativa y liderazgo institucional para incidir en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de igualdad y no discriminación para pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. A nivel del gobierno central, es decir, con incidencia en los gobiernos autónomos descentralizados también, provinciales, cantonales y parroquiales, que nos permita una articulación con los procesos sociales y la garantía de los derechos de las personas, nuevamente como unas comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos. Es importante mencionar que en este informe se recogen las reacciones ciudadanas y aportes también hechas en el informe del 2019 y también aquellas sugerencias para la elaboración de este informe realizadas para el informe de gestión 2020. Bueno, ¿cómo se hizo la recepción de estas sugerencias y recomendaciones de la ciudadanía? A través de canales de comunicación virtual, que los hizo directamente y que ya están integradas pues en este informe, ¿no? Entre una de las inquietudes que más se tuvo, recomendaciones que más se tuvo de parte de la ciudadanía fue justamente conocer cuál es el número de los funcionarios en la institución y cómo están desagregados por pueblos y nacionalidades. Bueno, el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades al momento cuenta con 43 funcionarios. De ellos tenemos 8 hermanos del pueblo afroecuatoriano, tenemos 5 personas del pueblo montubio, 11 personas de los grupos mestizos y el pueblo indígena, pueblos indígenas de la nacionalidad quichua de la Sierra y en la Amazonía, 17 personas, y de la nacionalidad Shuar, 2.
Entonces, esta es como la información que nos pidió la ciudadanía y lo hemos puesto para el conocimiento de todos. Enseguida, este informe de rendición de cuentas será abordado ya desde los aspectos que hemos dicho inicialmente. Muchas gracias. Gracias, Anita. El Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades tiene un proceso gobernante que es el Pleno del Consejo en su nivel directivo. En ese marco se realizaron 3 reuniones del Pleno. El 4 de febrero se conoció y aprobó el informe de gestión del año 2019, el plan de trabajo para el año 2020 y el seguimiento a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado. En la sesión del Pleno del 28 de julio se dio a conocer el informe de gestiones del primer semestre del 2020, diferenciando las acciones ejecutadas de enero a marzo y luego en el contexto de la pandemia. Se informó e instruyó dar seguimiento al proceso de amnistía a favor de las autoridades de la comunidad San Pedro del Cañar. El 15 de octubre se establecieron mecanismos de coordinación con el Consejo de la Judicatura a fin de promover la garantía del ejercicio de la jurisdicción indígena y se aprobó realizar un exhorto a la Asamblea Nacional para que se cumplan las sentencias de la Corte Constitucional en materia de consulta previa y consulta prelegislativa. Desde la Secretaría Técnica se logró el pronunciamiento al COE Nacional para que se impulsen medidas de contingencia con pertinencia cultural, territorial y lingüística en atención a los pueblos y nacionalidades ante los efectos del COVID-19. Además, se logró la conformación de una plataforma de coordinación entre la Subsecretaría de Pueblos, Nacionalidades y Movimientos Sociales de la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y la Dirección Nacional de Salud Intercultural del Ministerio de Salud Pública para atender requerimientos de los pueblos y nacionalidades. También se estableció la coordinación con los consejos nacionales para la igualdad para promover la inserción de políticas de las agendas de igualdad en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial en los gobiernos autónomos descentralizados en sus tres niveles, ¿no? Gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales. También se logró la coordinación con el INE en la preparación de los instrumentos y procedimientos para asegurar y mejorar el registro de la autoidentificación cultural o étnica y el uso de los idiomas en los pueblos y nacionalidades. Asimismo, se coordinó con el CONGOPE-GIAME para la difusión de protocolos de gestión de la pandemia de COVID en territorios de pueblos y nacionalidades. Se estableció la coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos en la elaboración del proyecto de empoderamiento económico y territorial con los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios, con el cofinanciamiento del Banco Mundial. Se implementó el plan de trabajo y la ejecución del plan de retorno institucional con medidas de bioseguridad para precautelar la salud y seguridad de los servidores que se encuentran laborando de manera presencial en la institución. Asimismo, se coordinó con la Secretaría Técnica Planifica Ecuador para preparar una estrategia de incidencia del enfoque de igualdad en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos descentralizados y demás instrumentos del Sistema Nacional de Planificación. Se realizó exhortos a las instituciones del Estado con el fin de precautelar la garantía de derechos de los pueblos y nacionalidades en atención a casos de vulneración. Con respecto a las actividades para la atención de pueblos y nacionalidades en el contexto de la pandemia, se apoyó en la elaboración y socialización de protocolos de atención para pueblos y nacionalidades. Se realizó la difusión de estudios e investigaciones sobre el COVID elaborados desde las instancias competentes, lineamientos para la atención emergente de pueblos y nacionalidades.
Se elaboró informes y sistematizaciones sobre acciones para pueblos y nacionalidades en el contexto del COVID-19. Se socializó protocolos internacionales elaborados para la atención de pueblos y nacionalidades en la región. Y también se elaboró propuestas para la pospandemia. Ahora les invito a ver las acciones en torno a la agenda. El manejo de la Agenda Nacional de Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. La gestión de la agenda implica tres procesos principales, tres procesos importantes. Primero, la profundización progresiva de las líneas de políticas propuestas. Segundo, la transversalización de estas líneas en la planificación de las entidades, de las funciones del Estado, de los gobiernos autónomos descentralizados y de los gobiernos comunitarios. Y tercero, el monitoreo de la inserción de los objetivos y metas de estas políticas en la acción pública para su cumplimiento. Se seleccionaron tres ejes de política a ser profundizados a la luz de los procesos en curso mediante la formulación de contenidos, estrategias de implementación y mecanismos de promoción. Profundización de estas políticas. Fortalecimiento del sistema de educación intercultural bilingüe. Fortalecimiento del sistema de la etnoeducación y fortalecimiento de las economías de pueblos y nacionalidades. Respecto a la socialización de la agenda y promoción de las propuestas de política, se logró integración de estos enfoques de igualdad, definición y construcción de una matriz de criterios para examinar la incorporación de las propuestas de políticas públicas de las 5 agendas en los diversos componentes de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial actualizados. La sensibilización de gobiernos comunitarios y organizaciones de pueblos y nacionalidades a través de reuniones virtuales para presentar, posesionar y promocionar la agenda entre autoridades comunitarias, dirigentes de organizaciones locales de las provincias, cantones y parroquias. La incidencia de la agenda de igualdad en los gabinetes sectoriales y en los gobiernos autónomos descentralizados. Acciones de socialización de los ejes temáticos, propuestas de políticas y estrategias de igualdad para su inclusión en los planes sectoriales. Se realizaron eventos a distancia para impulsar los productos y servicios. Y la promoción de metodología para los consejos consultivos de pueblos y nacionalidades, realizando acciones para la construcción de los consejos consultivos de pueblos y nacionalidades mediante estrategias, metodologías ajustadas a las condiciones existentes en el territorio. Otro tema primordial fue la preparación de herramientas técnicas y tecnológicas. Se logró el sistema de información georreferenciada de pueblos y nacionalidades, recuperando los antecedentes del sistema de georreferenciación del SIG-CODEMPE, los archivos informáticos que contienen los productos generados, el sistema informático y los manuales para el manejo de la información. Además, se diseñó y desarrolló el sistema de acceso a recursos de información bibliográfica sobre pueblos y nacionalidades. Incluye el informe de pruebas de la plataforma y la capacitación con el personal del Consejo. Contamos con el documento técnico del diagnóstico de la pertinencia del marco lógico del sistema de monitoreo de la protección de los derechos y de una propuesta de otro sistema con el que contamos para el monitoreo de la incidencia de la agenda de igualdad en las políticas sectoriales. En el seguimiento de los compromisos nacionales e internacionales, se proporcionó insumos para la elaboración de 3 informes durante el año 2020, destacándose los informes para CEDAW, ONU, UNESCO, entre otros. Se dotó de insumos para la elaboración y seguimiento de los indicadores en temas de violencia contra la mujer. Se elaboró un protocolo para el tratamiento de casos de vulneración de derechos, mismos que se encuentran elaborados en un 80%.
Se dio seguimiento al cumplimiento del decreto número 60, especialmente en los artículos 3 y 5. Asimismo, en las gestiones de asesoría y apoyo para el fortalecimiento de las capacidades institucionales, se logró asesoramiento legal en el aseguramiento y garantía de derechos de pueblos y nacionalidades, emisión de exhortos a las funciones del Estado, la adopción de recursos y herramientas tecnológicas que garantice la continuidad de la gestión institucional, precautelando la salud y seguridad de los servidores y la ciudadanía. La difusión, promoción y posicionamiento de la gestión institucional a través de la producción de material y la ejecución de campañas digitales. Se realizó los ajustes en la estructura orgánico-funcional para fortalecer la estructura del talento humano acorde a las funciones y competencias del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. La automatización de los canales de atención de los requerimientos de pueblos y nacionalidades a través de plataformas digitales. Se gestionó la situación inmobiliaria, logrando la asignación de un bien inmueble para el funcionamiento integral del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades. Respecto a la gestión administrativa y financiera, procesos de regulación administrativa, se reguló y liquidó el fideicomiso, cajas solidarias. En el mes de agosto del 2020, la CFN, en calidad de fiduciaria, restituye al Consejo, en calidad de beneficiario, la cantidad de 457,849,63 centavos. La minuta de la liquidación fue remitida a la fiduciaria, quien a su vez presentó un informe de gastos menores a noviembre del 2020. Se logró la regularización de archivos de las instituciones recopilados en un informe técnico, jurídico y financiero de los convenios suscritos por el ex-CODEMPE desde el 2004 al 2010. Se regularizó y finiquitó los convenios de proyectos de inversiones de las ex instituciones, registrando 20 notificaciones, 69 denuncias, 6 firmas de acta de finiquito y un convenio cerrado. Se procedió a regularizar la situación de los vehículos entregados en comodato. Se presentaron 8 denuncias, de las cuales la Fiscalía Provincial de Bolívar emite la resolución y solicita el archivo de la investigación. Ante el actual contexto, la planificación institucional priorizó los productos y recursos orientados a fortalecer los instrumentos tecnológicos de generación de políticas públicas y monitoreo de derechos de pueblos y nacionalidades, en términos de innovación, adquisición de plataformas digitales que garanticen la continuidad de las acciones de sensibilización de la agenda de derechos con la función pública y las organizaciones de pueblos y nacionalidades que promuevan la formulación e implementación de propuestas encaminadas a contrarrestar los efectos ocasionados por la actual pandemia en pueblos y nacionalidades. Al 31 de diciembre del 2020, el presupuesto total devengado por el Consejo alcanza los 815,636,22 centavos, equivalente a una ejecución presupuestaria del 89,17%, considerando las restricciones y afectaciones presupuestarias realizadas bajo las directrices expedidas por el Ministerio de Finanzas por la declaratoria de emergencia sanitaria y los plazos de cierre del sistema financiero nacional que culminaban hasta el 15 de diciembre del 2020, debido al proceso migratorio hasta la plataforma SINAFIP. De acuerdo a lo compartido con ustedes, llegamos a las siguientes conclusiones. En primer lugar,
Los productos y mecanismos adoptados para la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de la protección de derechos de pueblos y nacionalidades han fortalecido el relacionamiento y diálogos permanentes con las organizaciones de pueblos, de derechos, de los derechos de pueblos y nacionalidades, la interinstitucionalidad con las organizaciones de la sociedad civil y en particular con las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. En estos encuentros se han receptado sus propuestas y demandas que han sido proyectadas al campo de generación de las políticas públicas. En segundo lugar, el desarrollo de herramientas de generación, capacitación y seguimiento a la protección y garantía de los derechos de pueblos y nacionalidades diseñados para implementarse y operar en plataformas digitales que contribuirá al fortalecimiento de las gestiones técnicas de formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas con pertinencia intercultural. En tercer lugar, el Consejo ha dado cumplimiento a los compromisos nacionales e internacionales relativos a los derechos de pueblos y nacionalidades. Una cuarta conclusión, la presentación y seguimiento de exhortos emitidos a las instituciones del Estado en materia de derechos de pueblos y nacionalidades. Ha permitido identificar alertas y estrategias para precautelar el aseguramiento y protección ante posibles escenarios de vulneración. Una quinta conclusión es el proceso de automatización y simplificación de trámites que brindan los servicios institucionales que han sido acogidos favorablemente por la ciudadanía, reflejándose en los niveles de operación, percepción ciudadana. La sexta conclusión es la implementación de herramientas y plataformas tecnológicas para la continuidad en la consecución de objetivos y metas institucionales. Una séptima conclusión es la adopción de plataformas digitales y redes sociales institucionales que facilita la difusión y socialización de las gestiones realizadas y de campañas de sensibilización bajo el principio de igualdad y no discriminación. Medidas y protocolos de prevención, atención a la ciudadanía, entre otros. La octava conclusión es que el Consejo ha diseñado un instrumento técnico que es el Manual de Descripción y Valoración, Clasificación de Puestos con la finalidad de fortalecer la estructura del talento humano institucional acordes con las funciones y competencias institucionales. Y una novena conclusión, los procesos regulatorios de los temas administrativos, producto de la fusión de las tres instituciones, CODAE, CODEMPE y CODEMOP, demandaron recursos y esfuerzos a nivel de estrategias y gestiones ante las instancias pertinentes, ante las instancias pertinentes sujetos a escenarios como el estado de emergencia por la COVID-19. De esta manera, les invitamos a escribir sus aportes, recomendaciones sobre este informe, el mismo que estará colgado en las páginas del Consejo Nacional. Agradecemos a Ángel Tipán Santillán, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, por compartirnos el informe de rendición de cuentas año 2020 y el apoyo a la compañera Ana Lucía Tasiwat. En este momento nos corresponde y efectivamente se dará lectura a las preguntas e inquietudes planteadas por vía Zoom y Facebook Live para proceder a la respectiva respuesta, que lo hará Diego Iturralde, coordinador técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos. Adelante, Diego. A ver, estoy en espera de ir recibiendo las preguntas. Tengo unas dos primeras.
tengo una primera pregunta que dice... Dieguito, si puede encender su cámara, por favor. Tienes razón. Disculpe, muchas gracias. Gracias. Hay una pregunta sobre las acciones puntuales que ha realizado el Consejo en temas de reactivación económica para pueblos y nacionalidades. Creo que aquí es importante, para quienes no estén familiarizados con el asunto, que en el año 2020, el Consejo trabajó todo el año 2020 junto con la Secretaría de Derechos Humanos en la preparación y negociación de un proyecto de inversión para fortalecer las economías de los pueblos y nacionalidades. Este fue un trabajo arduo que lo vinimos discutiendo a la par que se preparaba la agenda en el 19, se empezó a trabajar en el 20, se formuló un proyecto y en el año 20 se pudo discutir con el Ministerio de Finanzas para plantearlo en la cartera de créditos que se estaban haciendo con el Banco Mundial. Esto creo que ha sido muy concreto, fue una iniciativa del Consejo que fue creciendo, que luego fue acogida por la Secretaría de Desarrollo Humanos, que tiene competencias para ejecutar proyectos. El Consejo no tiene competencias para ejecutar proyectos. Fuimos alcanzando el apoyo de otras instituciones del sector público, como el Ministerio de Salud, porque entonces el proyecto también echó una mirada a dar una respuesta a los impactos del COVID, con la CNCIS, porque el proyecto también estableció que el problema de educación está en la base de la solución de las fragilidades económicas de los pueblos y nacionalidades. Podemos anunciar, digamos, que para este año, ya para el mes de febrero, quedó aprobado el proyecto por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, ya calificó como proyecto de inversión y hace escasamente 2 semanas se suscribió el convenio de crédito entre la República del Ecuador y el Banco Mundial por $40 millones. El nuevo gobierno tiene la suerte de encontrarse con este proyecto diseñado y financiado y tiene la obligación de cumplir con las características de este proyecto que fue diseñado con la participación directa de los interesados en el tema, ¿no? Y de los afectados en el tema. Tengo una segunda pregunta sobre los principales desafíos del Consejo en el nuevo periodo de gobierno. Creo que siguiendo la línea de las recomendaciones que nos presentó Ángel Tipán, creo que un desafío es mantener el modelo de los consejos, no solo del Consejo de Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, sino de los otros 4 consejos de igualdad. Sí, parecería que a pesar de que van despacio, que tienen muy pocos recursos presupuestarios, los consejos son un buen modelo de gestión de políticas públicas para alcanzar la equidad con los pueblos y nacionalidades, la equidad de género, el tratamiento adecuado a los jóvenes, a los niños y a las personas mayores. Este es el primero, que es mantener y fortalecer este modelo y no caer en la tentación de, cuando se están desarrollando, cerrarlos e inventarse alguna cosa nueva para que otra vez arranque desde cero, como les ha tocado a los consejos y como le ha tocado a este consejo. Inmediatamente después de eso, lo que tenemos que hacer es actualizar la agenda. Acuérdense que tenemos una agenda que en principio era para el 17-21, ahora hay que actualizar la agenda para el 21-25, discutiendo a la par, poniendo la mesa para discutir a la par las previsiones del Plan de Desarrollo 2021-2025 y las aspiraciones, demandas y propuestas de los pueblos y nacionalidades para este periodo.
y entonces formular una agenda para el 22-25 o actualizar la agenda para el 22-25 según los cambios que ha habido, ¿no? en las perspectivas. La salida de la pandemia es una condición en la que no se pensó cuando se hizo la agenda que está vigente. Ahora hay que hacer una agenda para que fortalezcan los pueblos y nacionalidades sus derechos al salir de esta situación de crisis en que hemos vivido. Para llevar adelante las funciones que tienen que ver con impulsar la agenda, hace falta contar con sistemas, como están ya iniciados, ya están diseñados, algunos empiezan a caminar, pero hay que hacer, el nuevo gobierno tiene que ayudar a un esfuerzo para contar con el sistema de georreferenciación, de consulta especializada de información sobre pueblos y nacionalidades indígenas, de seguimiento del cumplimiento de los derechos, de seguimiento del cumplimiento de la agenda y también de tener un sistema multimodal de capacitación sobre derechos de los pueblos y nacionalidades, sobre sociedad intercultural y Estado plurinacional. Y creo que la tercera es concluir el proceso de modernización y ajuste de la plantilla de talento humano. Mantenerse como una pequeña institución, pero elevar muchísimo el nivel de especialidad y de calidad que se necesita para el manejo de políticas públicas. Y tengo una tercera pregunta, que es si el CIPIN sigue siendo ejecutor de políticas. Creo que ahí es una oportunidad para hacer una aclaración sobre lo que quiere decir ejecución, ¿no? Las políticas son muchas cosas, ¿no? Las políticas son adoptar legislación, crear instituciones, poner presupuestos, realizar acciones, tener programas caminando. Eso es una política. Los consejos de igualdad y el Consejo de Pueblos y Nacionalidades formulan las políticas o ayuda a formular las políticas en un diálogo entre lo que es el plan de gobierno y lo que son los planes, perspectivas de vida de los pueblos y nacionalidades. Ese es su papel. Las políticas las ejecutan los ministerios a nivel nacional y los GATS a nivel de provincias, cantones y parroquias. Entonces tenemos que ayudarles a los ministerios, por decirlo así, y a los GATS a incorporar los derechos y las acciones y las normas para el desarrollo y para el bienestar de los pueblos y nacionalidades. Pero los consejos no son ejecutores de política, son formuladores y hacen el monitoreo de las políticas. Entonces, cada vez más los consejos son menos lo que fueron las instituciones que le dieron origen. Es cada vez menos CODEMPE, menos CODAE, menos CODEMOG. Esos eran instituciones ejecutivas. Y es cada vez más una ejecución de generación de políticas, de promoción de normas, de preparación, en todo caso, de propuestas de ejecución que van a ser ejecutadas por el sector ejecutivo al que le corresponden las ejecuciones. Creo que al respecto de eso es un muy buen ejemplo lo que hemos hecho, lo que ha hecho el Consejo en el campo de la educación bilingüe. Tiene 2 años promoviendo, ayudando, acompañando la discusión, acompañando la reforma educativa, pero no es un ministerio de educación particular, ¿no? Eso lo tiene que hacer en este caso, la Secretaría de Educación Intercultural. Y iniciamos el proceso de reflexión y de discusión y de diagnóstico sobre los problemas de las economías de pueblos y nacionalidades, hasta llegar a las puertas, no solo de formular una política, sino de poner en marcha un proyecto de fortalecimiento. Pero eso ya le toca ejecutar, en este caso,
a la Secretaría de Derechos Humanos, que tiene una subsecretaría de Pueblos y Nacionalidades y que tiene que hacer arreglos con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Agricultura, con la CNCI, con el Ministerio de Educación, para sacar adelante ya un proyecto concreto. Entonces, estos son ejemplos para enmarcar lo que es el trabajo específico del Consejo, y creo que los consejos tienen que tienen que mejorar en esa línea, básicamente, con pocos recursos, pero con cada vez un nivel de incidencia más alto. Creo que esas son las preguntas que llegaron. A ver, tengo pocas cosas y voy muy rápidamente porque me alargué. Sobre la obtención de un certificado de autoidentificación. Al iniciar este proceso, vimos un poquito antes de hacerla, vimos qué se requiere para pedir un certificado de autoidentificación en el Consejo. Depende para qué sea, ¿no? Y creo que vale la pena entender el requisito del aval de la organización de derecho y no solo un reconocimiento de derecho, ¿no? Es decir, depende para qué sea. Un muchacho puede pedir una certificación para conseguir una beca para la universidad. Puede pedir una certificación para conseguir un puesto o participar en un concurso para ser funcionario público. Entonces, hay que ir ajustando de diferentes maneras, hay que ir encontrando formas de que eso se tenga conocimiento, se tenga respaldo. No hay un registro civil que nos diga quién es Huaorani, quién es Shuá, quién es Quichua, quién es Montubio, si es afroecuatoriano o no es afroecuatoriano. Entonces, el respaldo, el conocimiento de las autoridades de su comunidad, sobre todo de las autoridades de su comunidad, es importante para mantener la transparencia de este procedimiento. Y cuando se trata de alcanzar recursos, esas autoridades que dan un certificado tienen que saber que son responsables de que a partir de ese certificado se está obteniendo una beca, se está obteniendo un puesto de trabajo, y que eso afecta a todo el conjunto del pueblo en general, ¿no? Y entonces salir de esto hasta que haya un día un registro en el cual, en la cédula, en un documento público válido, conste cuál es la elección. Cuando a uno le han preguntado, ¿usted pertenece a un pueblo, nacionalidad? Y ha dicho, sí, pertenezco a tal pueblo. Eso debería constar en su cédula de identidad. Entonces ya no haría falta estos procedimientos de certificación en general. Preguntan si el Consejo atiende denuncias sobre afectaciones a derechos. La respuesta es que hay una función que se llama de atender casos de vulneración. Entonces, llegan y pueden llegar al Consejo peticiones de apoyo de comunidades, de pueblos, incluso de personas que están siendo afectados en sus derechos. Ahora, el Consejo no es la Defensoría del Pueblo. Entonces, no le corresponde ayudarle al peticionario a introducir el caso, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, porque hay muchos derechos de los pueblos, como el de la no discriminación, que no tienen cauces judiciales. Entonces tienen cauces como problemas de derechos humanos. Entonces el Consejo ayuda. Si es un problema de alguien que está siendo juzgado, que está siendo que ha sido detenido, el Consejo tiene que encaminarlo hacia la Defensoría Pública, que es la que le puede ofrecer servicios de defensoría a una persona indígena que, por ejemplo, está siendo acusado, no tiene recursos para tener un abogado, etcétera, etcétera, ¿no?
O si es un reclamo sobre asuntos de límites, de linderos, de tierras, el Consejo encamina esto por la vía de la Secretaría de Tierras del Ministerio de Agricultura y se queda pegada, digamos, al caso para ayudarle al peticionario. Pero no es un juez que resuelve. Este es un poco, ni resuelve ni castiga, ni repone derechos, sino que tiene que ver con el acceso a la justicia. Que es el Consejo es un mecanismo que puede ayudar y a que se haga la garantía de que el que necesita tenga acceso a una justicia pronta y en el caso de la justicia de los pueblos indígenas que pueda acceder a esos mecanismos propios de resolución de conflictos como son los de la jurisdicción son los de la jurisdicción indígena. Finalmente hay una pregunta sobre la relación en que los planes de vida de las comunidades, ¿no? Y pueblos. Esto es muy importante. El Consejo, junto con los otros 4 consejos de igualdad, en el año 2020, trabajamos conjuntamente para hacer un esfuerzo porque en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los GATS se incorporen las propuestas de política de las agendas de igualdad y que en los PDOTs se incluya una perspectiva de género, se incluya una perspectiva diferenciada de tratamiento de niños, jóvenes, adultos, se incorporen medidas para darles el tratamiento debido a las personas que sufren discapacidades, etcétera, y se incorporó básicamente que en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial se tenga en cuenta los planes de vida de los pueblos y nacionalidades. Ahí hay todavía una dificultad porque no todos tienen formulados planes de vida, no los tienen específicamente formulados, pero sí se ha hecho un esfuerzo todo este año porque los planes de vida sean tomados en cuenta en la preparación de los PDOT. Desarrollamos una herramienta entre los 5 consejos para incidir con las propuestas de política cuando se estaban preparando los PDOTs y después desarrollamos otro instrumento para poder evaluar si se incorporaron esas perspectivas y en este caso si se incorporaron objetivos de los planes de vida en los PDOTs de los GATS. Creo que tengo hasta ahí preguntas. Y espero haber dado las respuestas del caso. No sé si hay alguna más que se me ha pasado o no me ha llegado. Por favor, Luis Chontasi, que nos confirme si es que existen más preguntas. Creo que no. Me parece que no. Ya son todas, indica el compañero Luis, todas las que han llegado. Yupanchanchi, Diego Iturralde, Coordinador General Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos, Kai Tapoikunata, Kutichishkamanta, Shinayata, Chukta, Taripanakunata, Kutichishkamanta. Yashun, Yukanchi, Secretario Técnico del Consejo Nacional, Pai, Kai Eventos, Ta, Yupacha Shani. Agradecemos a Diego Iturralde, Coordinador General Técnico del Consejo Nacional, por dar lectura a las preguntas y así también las respuestas correspondientes.
Invitamos al Ángel Tipan Santillán, secretario técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos, para que dé las palabras de despedida de este. Muchísimas gracias. Comenzaré agradeciendo al equipo del Consejo que apoyaron en la gestión del año 2020. Por supuesto, también nuestro reconocimiento a todos los que están participando en este evento, líderes comunitarios, autoridades, a los compañeros de los otros consejos, a los secretarios técnicos, secretarias técnicas, a la compañera Nelly del Consejo de Igualdad de Género, muchas gracias, a todas las autoridades. Decirles que esta gestión está siempre orientada a fortalecer la institucionalidad del Consejo, siempre recogiendo las demandas que vienen desde las distintas organizaciones de pueblos y nacionalidades. Esta rendición de cuentas coincide con un cambio de gobierno. Queda en manos de ustedes, autoridades y organizaciones de los sujetos de derechos, pueblos y nacionalidades, continuar con este proceso. Muchísimas gracias. El informe de gestión está ya colgado en las páginas del Consejo. Ustedes pueden revisarlo. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. De esta manera también invitamos a quienes están acompañando para que nos puedan, en este caso, dejar preguntas, sugerencias por vía Facebook Live y así también a las redes sociales del Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos. De esta manera finalizamos este proceso de rendición de cuentas del año 2020 y así también nuestro sincero agradecimiento a quienes tuvieron la gentileza de acompañarnos al Pleno del Consejo Nacional de Pueblos, a la Secretaría de Derechos Humanos, a la Dirección de Inclusión Social e Intercultural e Igualdad de la Defensoría Pública, al Consejo Nacional Electoral de la Provincia de Bolívar, a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, al GAT San Pablo del Lago, a los compañeros del Consejo Nacional para la Igualdad, a las organizaciones nacionales y miembros de pueblos y nacionalidades y los medios de comunicación que nos están acompañando en este evento. Y de esta manera nos despedimos de ustedes, augurando que las próximas gestiones sean de aporte contundente al ejercicio de los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas, pueblos montubios y afros. Muchas gracias. Yupaychani, Tukuikunau. Gracias, un gusto verles a todos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Gracias. Un gusto verte, a Anita todos. linda. Un gusto, hasta luego. Pasen muy bien. Buenos días, gracias. Un bonito día. Pachani, Tukuikunata, Pachani, Taita Ángel, Kaikama, Pusaskange, Cheshinaya, Ñupama, Rishu. Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades.